Hay relojes que miden el tiempo y otros que miden el dolor. Sofía tenía 8 años cuando aprendió que el silencio duele más que los gritos. Su casa se había vuelto un museo de susurros. Papá caminaba de puntillas, como si el suelo fuera de cristal. Sus pasos evitaban las tablas que crujían, especialmente la del pasillo que llevaba al cuarto donde mamá ya no despertaría nunca más. La abuela cocinaba sin cantar, removiendo las ollas con movimientos mecánicos, como si hubiera olvidado que la comida necesita amor para saber bien. Y ella había dejado de hacer preguntas, porque las preguntas sobre mamá ya no tenían respuestas que los adultos pudieran dar sin quebrarse. Solo había un hueco en la mesa del desayuno, una silla que ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía, una taza con florecitas azules que se quedó guardada en el armario, porque nadie se atrevía a usarla, una cama que se quedó fría de un lado, donde papá ahora dormía aferrado a la almohada de mamá como si fuera un salvavidas en medio del océano. Y Sofía, sentada en su cuarto pintado de amarillo, el color favorito de mamá, contando los segundos que pasaban sin que nada volviera a ser como antes. El tiempo seguía corriendo para todos, menos para ella. En el colegio, sus compañeros reían y jugaban como si el mundo no hubiera cambiado. La maestra le hablaba con esa voz especial que usan los adultos cuando no saben qué decir. Los vecinos la miraban con ojos tristes y sonrisas forzadas que dolían más que la honestidad. Porque cuando pierdes a quien más amas, el mundo sigue girando, pero tú te quedas inmóvil, viendo cómo la vida pasa de largo. Era como estar detrás de un vidrio invisible, observando a los demás vivir mientras ella apenas existía, como si fuera un fantasma de sí misma, presente, pero no realmente allí. Las noches eran lo peor. Cuando la casa se sumía en ese silencio espeso que se pega a las paredes, Sofía se quedaba despierta escuchando los sonidos que ya no estaban. La respiración suave de mamá al otro lado del pasillo, sus pasos descalzos yendo al baño a medianoche, el suave murmullo de sus oraciones antes de dormir. Ahora solo quedaba el tic-tac del reloj de la sala, marcando minutos que se sentían como años. Fue el día de su 9º cumpleaños cuando llegó el paquete. Sofía había despertado con esa sensación pesada que traen los días importantes cuando falta quien más importa. Era su primer cumpleaños sin mamá y la fecha se sentía como una traición, como si crecer un año más fuera a alejarse otro paso de ella. Papá había intentado hacer panqueques, pero se le quemaron. La abuela trajo globos, pero sus colores se veían opacos bajo la luz gris de la mañana. Todos fingían alegría con tanta fuerza que el aire se había vuelto pesado de actuación. Fue entonces cuando sonó el timbre. El cartero entregó un paquete pequeño, del tamaño de una caja de zapatos para muñecas. No había remitente, solo su nombre escrito con una letra que parecía danzar sobre el papel craft, trazos curvos que recordaban a la escritura de mamá, pero diferentes, más etérea, como si hubieran sido escritos por el viento. Papá frunció el ceño. La abuela preguntó si esperaban algo, pero Sofía supo, con esa certeza inexplicable que tienen los niños, que el paquete era suyo, solo suyo. Lo llevó a su cuarto y cerró la puerta. Adentro, envuelto en terciopelo morado que era suave como los pétalos de las flores que mamá plantaba en el jardín, encontró algo que no era exactamente un reloj. Era más pequeño que su mano, del tamaño perfecto para caber en una palma de niña, cristal transparente como el agua más pura, con arena dorada que no caía. Los granitos flotaban inmóviles en la parte superior del reloj, como estrellas suspendidas en un cielo diminuto. Cada granito brillaba con luz propia, como si guardara un pedacito de sol en su interior. No tenía manecillas, no hacía tic-tac, no tenía números ni marcas que indicaran horas o minutos. Solo brillaba suavemente, como si guardara un secreto del tamaño del universo. Cuando lo tocó,
sintió calor. No en los dedos, en el pecho, un calor que se extendía hacia el estómago, hacia el corazón, llenando espacios que llevaban meses vacíos. Y entonces, sin saber por qué, susurró las palabras que llevaba guardadas tanto tiempo. Extraño a mamá. La arena se movió. Un solo granito se desprendió del grupo, cayendo en cámara lenta de arriba hacia abajo, brillando como una lágrima de oro que capturara toda la luz de la habitación. Sofía contuvo la respiración, con los ojos abiertos como platos. «Extraño sus abrazos», dijo más fuerte con la voz temblorosa. Otro granito cayó, y otro, y otro. Cada palabra liberaba arena dorada que danzaba en su caída, creando pequeños destellos de luz que se reflejaban en las paredes amarillas de su cuarto. Y entendió, sin que nadie se lo explicara, que había recibido algo mágico, algo que la escucharía cuando nadie más podía. Al principio, Sofía no quería hablar. Guardó el reloj bajo su almohada, envuelto en el terciopelo morado, y fingió que no existía. Pero cada noche, cuando la casa dormía y el silencio se volvía demasiado pesado para sus hombros de niña, lo sacaba y lo miraba. La arena seguía quieta en la parte superior, esperándola a ella. Durante días solo lo observó. Estudiaba cada granito dorado, contándolos hasta que se le cansaban los ojos. Se preguntaba de dónde había venido, quién se lo había enviado, ¿por qué justamente a ella? Pero las preguntas se quedaban dentro de su cabeza, mudas, como todo lo importante desde que mamá se fue. Una noche de tormenta, cuando los truenos sonaban como el cielo llorando y la lluvia golpeaba las ventanas con puños desesperados, no pudo más. Se sentó en su cama, con el reloj entre las manos, y las palabras salieron solas. «Mamá leía cuentos cuando llovía», susurró. Su voz hacía que los monstruos desaparecieran, decía que la lluvia eran solo las nubes haciendo limpieza en el cielo. La arena dorada comenzó a caer, grano a grano, creando una lluvia diminuta de luz dentro del cristal. Y por primera vez en meses, Sofía lloró. No lloró como los adultos, con pañuelos y disculpas y prisa por parar las lágrimas. Lloró como solo pueden llorar los niños, con todo el cuerpo, con toda el alma, hasta que no quedó nada más que dar. Lloró por todos los cuentos que ya no escucharía, por todos los domingos que no tendrían el sabor de los panqueques de mamá, por todas las tormentas que tendría que enfrentar sola. El reloj brilló más fuerte, como si se alimentara de su honestidad. Cada noche que siguió, Sofía le contaba algo nuevo al reloj. Le contó sobre el perfume de mamá, que olía a vainilla y a domingo, a galletas recién horneadas y a abrazos antes de dormir. Cómo se quedaba pegado en las almohadas después de que ella se iba, y cómo Sofía hundía la cara en ellas para fingir que todavía estaba ahí. Le contó sobre sus canciones en la cocina que hacían que las mañanas supieran a alegría. Cómo inventaba letras absurdas para las melodías de la radio, mezclando nombres de verduras con declaraciones de amor, haciendo que papá se riera hasta que le dolía el estómago. Le contó sobre sus manos, suaves como pétalos, pero fuertes como raíces, que curaban rodillas raspadas con besos mágicos y que tejían bufandas que abrigaban más que la lana. Manos que peinaban su cabello con paciencia infinita, desenredando nudos sin tirar, contando historias de princesas que se salvaban solas. Le contó sobre sus ojos, verdes como el mar en verano, que podían leer sus pensamientos desde el otro lado de la habitación. Ojos que se arrugaban en las esquinas cuando se reía, que se llenaban de lágrimas cuando veía películas tristes, que brillaban con orgullo cada vez que Sofía aprendía algo nuevo. Y con cada palabra, con cada recuerdo compartido, la arena caía un poco más. Pero algo extraño sucedía. Mientras más le contaba al reloj sobre mamá, más la sentía cerca. No como un fantasma que asusta en las películas,
como una presencia cálida que vivía en sus palabras, que cobraba vida cada vez que la nombraba, como si al recordarla en voz alta estuviera manteniéndola viva de una manera nueva, diferente, pero real. Empezó a recordar cosas que creía haber olvidado. La manera en que mamá tarareaba mientras doblaba la ropa, como siempre guardaba el último pedazo de chocolate para compartirlo, su ritual de antes de dormir, un beso en la frente, otro en cada mejilla y uno más en la nariz, para que tengas dulces sueños. Le contó al reloj sobre el día que mamá le enseñó a plantar flores en el jardín, cómo sus manos se ensuciaron juntas en la tierra húmeda, cómo mamá le explicó que las semillas necesitan oscuridad antes de encontrar la luz. Las cosas más hermosas crecen donde menos las esperas, le había dicho, limpiándole una mancha de tierra de la mejilla. Igual que tú, mi amor, creciste en mi corazón antes de que ni siquiera supiera que había espacio para tanto amor. Ahora, meses después de recordar esas palabras, Sofía entendía que tal vez ella también estaba creciendo en la oscuridad, aprendiendo a encontrar luz en lugares nuevos. Una noche, mientras le contaba al reloj sobre el cumpleaños número 6, cuando mamá le había hecho una torta con forma de mariposa, Sofía se dio cuenta de algo. Cada granito de arena que caía se quedaba brillando en el fondo del reloj. No se apagaba, no desaparecía, se acumulaba, creando una pequeña montaña de luz dorada que crecía con cada historia, como si cada recuerdo compartido fuera una pequeña vela que se encendía para siempre. Mamá me dijo que las mariposas viven poco, pero que por eso son más hermosas, le susurró al reloj esa noche. Que algunas cosas no necesitan durar mucho para ser perfectas. Más arena cayó, brillando como lluvia de estrellas, y Sofía entendió que mamá había sido su mariposa, breve, hermosa, perfecta en su tiempo, y que ahora le tocaba a ella aprender a volar. Fue en el aniversario cuando todo cambió. Hacía exactamente un año que mamá se había ido, y la fecha se sentía como una piedra en el pecho de Sofía. Papá había salido temprano, con los ojos rojos y la excusa del trabajo, pero ella sabía que había ido a llevar flores al cementerio. Lo había visto guardar las margaritas blancas, las favoritas de mamá, en una bolsa que intentaba esconder. La abuela lloraba mientras preparaba el café, pretendiendo que era por las cebollas que picaba para el almuerzo, pero Sofía sabía reconocer los diferentes tipos de lágrimas. Estas eran las pesadas, las que duelen al caer, y Sofía se quedó sola en su cuarto con el reloj y una montaña de palabras que se le atoraban en la garganta como piedras afiladas. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, sosteniendo el reloj entre las manos. Ya casi toda la arena había caído al fondo durante los meses de conversaciones nocturnas. Solo quedaban unos pocos granitos en la parte superior, flotando como estrellas solitarias. Pero esa mañana las palabras no querían salir. Se quedó ahí, en silencio, viendo cómo la luz del sol se filtraba por las cortinas amarillas y creaba patrones en las paredes. Los mismos patrones que mamá solía señalar, inventando formas de animales y castillos en las sombras. Y entonces, como una ola que rompe contra las rocas, la rabia llegó. «No es justo», le gritó al reloj, con una voz que no reconocía como suya. «No es justo que se haya ido. Yo la necesitaba. Todavía la necesito». La arena se agitó violentamente, como si hubiera tormenta dentro del cristal. «Quiero que vuelva. Quiero abrazarla. Quiero que me diga que todo va a estar bien. Quiero que vea cómo me crecieron los dientes nuevos. Quiero que me ayude con la tarea de matemáticas. Quiero que esté aquí cuando tenga mi primera cita. Quiero que conozca a mis hijos». Las lágrimas caían sobre el reloj, mezclándose con la luz dorada que salía del cristal. Me duele tanto que a veces no puedo respirar.
A veces finjo que estoy enferma para no tener que sonreír. A veces hago como que no me importa cuando la gente habla de sus mamás. Más arena cayó, más rápida, creando una tormenta dorada dentro del cristal. Y lo peor es que a veces casi la olvido. A veces no puedo recordar exactamente cómo sonaba su risa. Y me da miedo que se me olvide su voz. Me da miedo que se me olvide todo. Sofía gritó hasta que no pudo más, hasta que su voz se volvió ronca, hasta que no quedaron más palabras dentro de ella. Se abrazó las rodillas y lloró como si fuera el fin del mundo. Y entonces pasó algo que nunca había pasado antes. El reloj se llenó. Toda la arena había caído al fondo, creando una pequeña montaña dorada que brillaba como un sol diminuto. No quedaba ni un solo granito en la parte superior. Sofía esperó que pasara algo mágico, que mamá apareciera de repente, sonriendo desde la puerta de su cuarto, que el dolor desapareciera como por arte de magia, que el mundo volviera a tener sentido, a ser justo, a ser como antes. Pero no pasó nada de eso. El reloj solo brilló suavemente, de una manera diferente, más profunda, como si toda esa arena acumulada hubiera creado algo nuevo. Y Sofía entendió. El reloj no había estado midiendo su dolor, había estado midiendo su sanación. Cada palabra compartida, cada recuerdo honrado, cada lágrima derramada había sido un granito de arena más cerca de algo nuevo. No de olvidar a mamá, no de dejar de extrañarla, de recordarla diferente, de amarla diferente, de llevarla consigo de una manera que nadie podría quitarle nunca. Se levantó del suelo y se miró en el espejo de su tocador. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo diferente en ellos. Una luz que no había estado ahí antes. La luz de alguien que había caminado por la oscuridad y había encontrado su propia manera de brillar. Tomó el reloj y lo sostuvo contra su pecho. «Gracias», le susurró, «por escucharme, por dejarme ser honesta, por enseñarme que está bien doler». El reloj pulsó suavemente como un corazón de cristal, y Sofía supo que era hora de compartir esa luz con otros. Sofía bajó a la cocina, donde papá acababa de llegar con los ojos rojos y tierra bajo las uñas, y donde la abuela seguía fingiendo que cocinaba, cuando en realidad solo removía la comida de un lado a otro. Los dos la miraron sorprendidos. Hacía meses que no bajaba por las tardes, y nunca con esa expresión en el rostro. Parecía mayor, como si hubiera crecido años en una sola mañana. «Quiero hablarles sobre mamá», dijo Sofía, sentándose en la silla que había estado vacía tanto tiempo. Papá se tensó, como si alguien hubiera mencionado una bomba. La abuela dejó de fingir que cocinaba y se giró lentamente. «Quiero contarles cómo me enseñó a trenzar mi cabello, haciendo 3 grupos y pasándolos por encima y por debajo hasta que parecían una corona. Y cómo cantaba canciones inventadas mientras lo hacía, mezclando mi nombre con palabras que rimaban pero no existían. Al principio, sus voces temblaron como hojas en viento fuerte. Al principio, lloraron más de lo que hablaron. Pero poco a poco, palabra a palabra, recuerdo a recuerdo, algo comenzó a cambiar en esa cocina que había estado en silencio demasiado tiempo. Papá contó sobre la primera vez que vio a mamá en la librería del centro, cuando ella estaba leyendo un libro de poemas en voz alta para sí misma, sin darse cuenta de que él la escuchaba desde el pasillo de al lado. La abuela recordó cuando mamá llegó nerviosa a conocer a la familia, trayendo una torta casera que se había quemado un poco, pero que sabía a amor auténtico. Sofía les habló del reloj, de las noches de conversaciones, de todo lo que había aprendido sobre llevar el amor de mamá de una manera nueva. «Mamá me dijo una vez que las personas nunca se van realmente», contó Sofía, con la voz más firme que había tenido en meses. «Me dijo que vivimos en las historias que otros cuentan de nosotros, en las cosas buenas que enseñamos, en el amor que dejamos plantado en otros corazones.
Papá la miró con ojos nuevos, como si viera a mamá reflejada en ella. Tenía razón, susurró. Tu mamá siempre tenía razón sobre las cosas importantes. Esa noche, por primera vez en un año, cenaron los tres juntos, no fingiendo que todo estaba bien, aceptando que todo había cambiado, pero que aún podían crear algo hermoso con los pedazos. Hablaron de mamá como si estuviera ahí con ellos, no como alguien que se había ido, sino como alguien que había dejado tanto amor que su presencia seguía llenando la casa. Contaron historias, rieron por sus ocurrencias, lloraron por su ausencia y descubrieron que se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Que se puede amar a alguien y extrañarla, que se puede estar triste y encontrar momentos de alegría, que se puede honrar a quien se fue viviendo plenamente, no apenas sobreviviendo. Cuando Sofía se fue a dormir, puso el reloj en su mesa de noche. Ya no lo necesitaba escondido bajo la almohada, porque había aprendido algo que los adultos a veces olvidan en medio de su propia tristeza. No sanamos olvidando a quien perdimos, sanamos recordándolos en voz alta, sanamos compartiendo su luz con otros, sanamos entendiendo que el amor verdadero no muere nunca, solo cambia de forma, se convierte en historias que transmitimos, en sonrisas que aparecen cuando menos las esperas, recordándote un chiste que ella hacía, en fuerzas que no sabías que tenías, pero que ella te enseñó a encontrar, en momentos de valentía que nacen de recordar cómo ella enfrentaba sus miedos, en la certeza profunda de que quien te amó de verdad nunca se va del todo, porque vive en cada palabra que dices de ellos, en cada vez que eliges amor donde ellos habrían elegido amor, en cada momento en que decides seguir adelante, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ellos te enseñaron que eres más fuerte de lo que crees, en cada vez que ayudas a alguien más a sanar, porque entiendes lo que duele, en cada flor que plantas, recordando que las cosas hermosas crecen incluso después de la tormenta. Sofía se durmió esa noche abrazando el reloj, pero ya no necesitándolo para sentir cerca a mamá, porque había entendido el secreto que el reloj guardaba. El tiempo no borra a las personas que amamos, las transforma en parte de quienes somos. Y por primera vez en un año soñó con mamá. No como un adiós doloroso, como un hasta siempre que sabía a esperanza. En el sueño, mamá le sonreía desde un jardín lleno de flores que brillaban como arena dorada. Sabía que lo lograrías, le decía con esa voz que nunca se había ido completamente. Sabía que encontrarías la manera de llevarme contigo sin que te doliera tanto cargarme. Y cuando Sofía despertó a la mañana siguiente, el sol entraba por las cortinas amarillas creando patrones nuevos en las paredes. Patrones que parecían mariposas, patrones que parecían promesas, patrones que parecían futuros, llenos de luz, construidos sobre bases de amor que nunca se rompen, porque el tiempo no cura las heridas, las transforma en cicatrices que brillan como estrellas en la oscuridad.